Continuamos con este sexto encuentro de ciudades inteligentes. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros con el hashtag Montevideo Inteligente a través de Twitter, Facebook e Instagram y seguirnos también en la cuenta Montevideo Inteligente. Y que si nos quieren enviar preguntas a través de la plataforma Slido, entran con el hashtag MI20 y nos envían sus preguntas y nosotros se las transmitimos a los panelistas. También recuerden que estas charlas van a quedar colgadas en YouTube, en el canal de la Intendencia. Y este es un panel titulado Servicios Públicos y Gobierno Remoto, en el que la idea es pensar un poco en una continuidad latinoamericana en cuanto al gobierno electrónico. Y tenemos varios panelistas internacionales, como en el panel anterior. Vamos a recibir por ahí a Felipe Guzmán Ramírez, consejero distrital TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. Felipe, ¿nos estás escuchando? Sí, un saludo, ¿qué tal? Felipe Guzmán desde Bogotá, muchas gracias por esta invitación, reciban un cordial saludo a todos los que nos están viendo y muy emocionado de participar en este espacio. Muchas gracias, Felipe, gracias por estar con nosotros esta tarde. También recibimos a Guaira Basaber, subsecretaria de Gestión Cultural y Educativa de la Municipalidad de Santa Fe, Argentina. Guaira, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás, Guaira? Bueno, evidentemente nosotros la estábamos viendo, pero ella no nos estaba escuchando a nosotros. Y recibamos... Hola. Ahí está. Hola, hola. Guaira, ahí te estamos escuchando y te estamos viendo perfectamente. Bueno, por la invitación y estoy también muy contenta de participar en este encuentro. Muchísimas gracias a ti. Y ahora llegó el turno de presentar a Roberto Zambrana, director de Gobierno Electrónico y Modernización de la Gestión en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Bolivia. Roberto, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Sí, les escucho perfectamente. Es un gusto estar con ustedes hoy. Un saludo a Carlos, también un amigo de tiempo, y pues seguramente vamos a tener una hora muy interesante compartiendo experiencias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, entonces les recordamos a los panelistas que tengan cuidado con el tiempo, que es muy valioso en este evento virtual, y le doy la palabra a Carlos Leonzuk como moderador de este panel también. Hola Felipe, Roberto, Guaira, ¿cómo están? Un gusto, la verdad, tenerlos por acá. Continuando un poco con el panel de cómo pudimos garantizar los servicios públicos en estos tiempos de pandemia. Tanto La Paz como Bogotá en esos enfoques transversales, y después una bajada a tierra de un vertical interesantísimo con Guaira de lo que es la educación y cómo la educación en tiempos de pandemia pudo seguir brindando los servicios y atendiendo a esa población y a veces en contextos críticos, y cómo pudieron mantener esos servicios y los esfuerzos que pudieron hacer. Roberto, un abrazo grande. Roberto estuvo por acá con nosotros en el quinto evento de Ciudad Inteligente, compartiendo diferentes experiencias. Un gusto trabajar siempre con La Paz. Estamos intercambiando experiencias, aprendiendo juntos. Si quieres comenzamos contigo y contanos un poco allá en la altura en La Paz, cómo brindaron cómo pudieron transitar o cómo van transitando esta pandemia y cómo las TIC han podido apoyar y ayudar, digamos, en este contexto crítico. Perfecto, querido Carlos. Pues sí, arrancamos conmigo, si te parece. Voy a compartir una presentación y voy a tratar además de fijar tiempo para poder mantenerlo dentro del cupo. Pues efectivamente, como nos ha pasado a todos nosotros en toda la región y todo el mundo, hemos tenido que de manera muy rápida reaccionar a la situación, a la pandemia. No hemos estado alejados de esto como gobierno municipal, en este caso en lo que es la capital no la capital, sino la sede de gobierno de nuestro país aquí en Bolivia. Y la idea es compartir un poquito de esto. Y quiero de todas formas arrancar un poco con el antecedente que significa haber desplegado este tipo de servicios en el gobierno municipal de La Paz. Estamos basados en un modelo de gestión municipal que tiene varios componentes, entre los cuales nosotros intervenimos con algunos de ellos, como el de atención ciudadana, es un modelo integral de atención ciudadana, el de gobierno electrónico, el de gestión de calidad y mejora continua, y un modelo de gestión documental que también lo hemos ido trabajando y reforzando de alguna manera en los últimos años a propósito de esta migración del manejo tradicional de soporte en papel hacia soporte digital, ¿no? Y como digo, son elementos que forman parte
del sustento institucional que es necesario para poder avanzar rápidamente en ese camino de la digitalización y del gobierno electrónico. La intención, particularmente el modelo de gobierno electrónico innovador, como lo hemos llamado, ha sido tener una entidad, una institución sin protocolos exclusivos de atención presencial, sin que existan restricciones en horarios, más allá de los espacios y límites geográficos que normalmente las plataformas presenciales nos imponen, y que, bueno, en muchos casos inclusive los trámites pudieran ser desarrollados desde el hogar. De hecho, de tener un gobierno municipal tan cerca que forme parte del entorno del ciudadano. Y de esa forma, justamente asociada al propio plan de gobierno que también tiene el 24/7 dentro del lema, ha sido la intención justamente de brindar servicios desde cualquier lugar, en cualquier momento y cualquier tipo de los servicios. Esto es importante porque no lo hemos lanzado recién a propósito de la pandemia, sino que hemos tenido que desplegarlo desde el año 2015 más o menos, que hemos comenzado la segunda gestión de gobierno del doctor Luis Revilla, que es el alcalde actual. Y ha significado obviamente una continuación a otros 10 años de avance que hemos tenido anteriormente y que es donde quizás hemos comenzado las primeras iniciativas. De hecho, una que es importante recordar y que tiene mucha relación con ustedes allá en Uruguay es que la primera herramienta de administración de trámites la hemos construido gracias a una solución brindada por Urudata. Y hemos estado muchos años con esta herramienta acompañándonos en el trabajo. Voy a también comentar que herramientas de colaboración han sido fundamentales, tan simples como el correo electrónico y los sistemas de mensajería que ya allá por el año 2003 más o menos arrancamos a utilizar y que han continuado de manera permanente apoyando el trabajo de los servidores públicos dentro del gobierno municipal. Y parte de las reformas que hemos tenido en estos últimos 10 años tienen que ver incluso con algo tan simple como el canal fundamental que significa el portal web. Esta ha sido una quinta edición a lo largo de estos últimos 10 años de portal web en la intención que sea una herramienta mucho más intuitiva para el acceso de la ciudadanía. Están invitados a verla, es lapaz.bo, www.lapaz.bo, y está dividida antes en 4 secciones que tenían que ver con todo lo que ofrece la ciudad en términos culturales y de turismo, una sección que implica toda la información del gobierno municipal en todo nivel y en todas sus reparticiones, una de un portal de servicios, de información sobre los servicios municipales, y este que es un hito importante que tiene que ver con la plataforma IGOV 24/7, así se llama la plataforma tecnológica, y que es el canal de acceso al conjunto de servicios. Y este año hemos tenido que incorporar una quinta sección que la llamamos En La Paz nos cuidamos todos y que tiene que ver con la pandemia sin duda, pero no voy a entrar en el detalle de todo esto, les invito, reitero, a que puedan conocerla, pero sí quiero adentrarme a lo que significa esta plataforma de gobierno electrónico innovador. Se llama SIGO 24/7, está dentro del portal web, que es uno de los canales de acceso a la plataforma. Tenemos también obviamente la plataforma móvil, con la intención de brindar paulatinamente todos los servicios a la ciudadanía. Algunos de ellos son correspondencia ciudadana, actividades económicas, los servicios de gestión territorial que van por catastro y aprobación de planos, por ejemplo, servicios de movilidad y otros múltiples servicios que se han ido brindando, incluidos, por ejemplo, los de los servicios médicos a partir de reservas que se hacen en línea de manera anticipada, incluso el pago de estos servicios, el registro de mascotas. Bueno, son algunos de los que voy mencionando. Debido al tiempo, obviamente, no vale la pena detenernos en cada uno de ellos, pero nos dan una idea de cuál ha sido el avance un poco en la respuesta a la necesidad de cada uno de los servicios requeridos por los ciudadanos, pero también en la reforma interna que se ha necesitado desarrollar para brindar herramientas como la intranet municipal, que aglutina todos los diferentes servicios y herramientas que utilizan los servidores públicos para poder desarrollar las actividades y finalmente brindar estos servicios a la ciudadanía, ¿no? Incluyendo algunos otros elementos que han sido también importantes como recursos tecnológicos. Uno de ellos es el Centro de Monitoreo y Manejo de Crisis, que no estaba destinado a la pandemia específicamente, pero que sí
ha sido muy útil a lo largo de estos años para monitorear eventos, por ejemplo, de desastres que se presentan, deslizamientos o otros manejos importantes dentro de la ciudad, como el sistema de transporte, etcétera. Un recurso que sin duda ahora, en la época de la pandemia, ha sido una herramienta, un aliado fundamental. Y como decía, el otro canal, el otro medio para acceder a esta plataforma es la aplicación móvil, que también está disponible en Internet ya a lo largo de los últimos 4 o 5 años y que nos ha permitido ir brindando paulatinamente, como digo, no hemos arrancado con todos los trámites de forma directa, sino más bien paulatinamente crecer en una oferta importante, sobre todo de los servicios y trámites más recurrentes. Como digo, voy mostrando rápidamente algunos de estos avances, pero otro hito importante dentro de estas aplicaciones ha sido la posibilidad de brindar pagos en línea, ¿no? Muchos de los servicios son servicios que tienen un costo y estos han incluido obviamente la incorporación de pasarelas de pago desde hace ya varios años atrás, que cada vez van modernizándose. Habíamos arrancado con pagos a través de tarjetas de crédito y débito, pero en la actualidad estamos incorporando estos nuevos métodos simples. Tenemos uno específicamente que se llama Pago Fácil, al cual están suscritos todas las entidades bancarias y que mediante el QR se realizan las transacciones de cuenta a cuenta de manera muy sencilla. En el ámbito de movilidad también muestro algo interesante que ha servido como solución propia para la solución del tema de estacionamientos tarifados, como otro de los avances importantes, lo que son las liquidaciones de tributos y el posterior pago de ellos. Todo esto, reitero, a través de una única aplicación integral que es esta plataforma Go 24/7 y cuyos datos en general y en todos los ámbitos han servido también para apoyar a la toma de decisiones, arrojando información, estadísticas, datos acumulados muy significativos para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Ahí vemos algunos, por ejemplo, relacionado con las actividades de salud, la cantidad de ciudadanos atendidos dentro del sistema de salud que es administrado en el caso de La Paz por el gobierno municipal, todo lo que es primer y segundos niveles, pero además también en otras temáticas como por ejemplo la gestión respecto a las actividades económicas, a la regularidad de las actividades, un poco superando esta informalidad que también han ayudado estos recursos tecnológicos a superarla a lo largo de los últimos años. Bueno, pero nos llegó la pandemia, como todos, y había que tomar decisiones muy importantes. Y parte de esto tiene que ver con cómo hemos ido encarando la crisis. Hay algunas premisas que es importante mencionarlas que nos había dado el señor alcalde acá en La Paz, y era que continuemos brindando servicios a los ciudadanos independientemente de la dura decisión de tener que entrar en un modelo de cuarentena rígida, como lo hemos hecho varios países. En nuestro caso, quizás fuimos uno de los países que más temprano pudo entrar a esta cuarentena rígida, fue el 23 de marzo de este año, con la intención fundamental de evitar la concurrencia, y no era la excepción el gobierno municipal en el caso de La Paz, con la posibilidad de dotar obviamente a todo el conjunto de servidores públicos vinculados a los trámites y servicios, sobre todo aquellos recurrentes que se dan a la ciudadanía, de infraestructura, recursos tecnológicos y de comunicación para que puedan continuar atendiendo, ¿no? Otras acciones preparatorias han sido la coordinación, obviamente, y capacitación para este trabajo interno. Hemos tenido que hacerlo de manera muy rápida, prácticamente en 4 días que se tomó la decisión, 4 o 5 días tuvimos que desplegar todas estas acciones. La asignación del personal reforzado, obviamente, para la atención no presencial, que fueron en parte también llevados desde las propias plataformas presenciales que teníamos habilitadas, la habilitación de determinados recursos tecnológicos para diferentes propósitos, obviamente el acceso desde las casas a través de canales de redes privadas virtuales, que como en otras experiencias, por suerte teníamos la posibilidad de acceder a diferentes soluciones con las que contábamos en el momento. Ha sido muy importante, lo vamos a abordar un poquito después, este recurso que es la telefonía IP, porque esto nos ha permitido habilitar, extender un poco las terminales de telefonía IP hacia los diferentes servidores públicos. Y bueno, y en otros ámbitos, porque esta primera parte tiene que ver mucho con lo operativo,
¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con la atención al ciudadano, pero la otra parte importante que no se ha parado de alguna forma en esos días al menos y quizás durante un par de meses, ha sido muy intensa la actividad a nivel de autoridades, directivos medios y superiores, y por eso la necesidad de ocupar esta herramienta como es el Zoom, que ahora ya es familiar a lo largo de estos meses, pero que para ese momento no pocas personas trabajábamos con esta herramienta, ¿no? O más bien un conjunto muy reducido trabajamos con esta herramienta, y fue más bien muy rápido el aprendizaje y muy rápida la adopción, porque fue un apoyo fundamental para la coordinación de todas las actividades que se desarrollaban. Esto suponía igual complementar en realidad al desplazamiento que igual muchas autoridades tenían que realizar. Bueno, se han desarrollado campañas de información también masivas, aprovechando y por suerte sabiendo que la gente confinada en sus casas no tenía ninguna otra cosa que hacer que conocer sobre la situación, ver qué se estaba haciendo, y este ha sido uno de los temas importantes porque sí hemos sido efectivos en comunicar esta información a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, un sistema que, como digo, lo vamos a mencionar más adelante, que es el de telefonía IP apoyado con otros Roberto, recursos. nos quedan 2 o 3 minutos, si querés, para cerrar esta primera intervención, así podemos Perfecto, seguir Carlos. con las otras ciudades. Perfecto, aceleramos entonces. Y hemos desarrollado como otro encargo importante al comienzo de la pandemia esta aplicación que en principio tenía la misma intención que otras que hemos conocido en el panel previo respecto a la sistematización de diagnósticos un poco automatizados para saber si las personas tenían algún síntoma que pudiera orientarnos a pensar que estaba con el virus. Y a diferencia de otros casos, en el nuestro habíamos destinado personal médico para que se hagan llamadas, se los ubique también y bueno, se puede hacer un manejo posterior y un seguimiento de estas personas. Y el otro elemento fundamental ha sido el observatorio COVID-19, con muchos recursos de información bajo un formato de datos abiertos, que de hecho puede ser accedido y que nos permiten también hacer seguimiento y planificación de esta información a lo largo del tiempo, y que actualmente entrega, como digo, mucha información para muchos temas, ¿no es cierto? Ahí hay una muestra de los datos que arroja este observatorio, que es un trabajo que se tiene de manera permanente. Y el último ejemplo que quiero comentar, que también condice con la situación en la que estamos, que no va a superarse muy rápidamente, que tiene que ver con una plataforma de comercio electrónico propia, municipal, y que de hecho permite a los ciudadanos poder, a los propietarios de negocios pequeños y medianos, poder ofrecer sus productos a través de la plataforma. Incluso nosotros como gobierno municipal triangulamos con la banca para poder ofrecerles mecanismos que además son de costo de comisión muy bajo, y que les permite a los ciudadanos poder ofrecer estos productos y hacer más fácil la comercialización de los mismos sin necesidad. Esta palabra casera es una palabra muy común en muchos países, ¿no es cierto? Que es como las llamamos o nos referimos a las personas que venden en los mercados, caserita o caserito, y por eso tiene este nombre. No, bueno, pero como eso, muchos otros recursos, la correspondencia de la ciudadanía también hemos tenido que habilitar de forma no presencial, accedía desde la misma aplicación, son nuevos servicios que han tenido rápidamente, estaban ya en proyecto, pero han tenido que madurar y nacer muy rápidamente en algunos días o semanas para poder brindar toda esta gama de servicios a los ciudadanos. Y finalmente, como decía antes, el Centro de Contacto Ciudadano ha sido una herramienta fundamental, un apoyo, un aliado importante, porque dada la baja penetración de los servicios de Internet en nuestro país, estamos cerca del 40%, nada más, lamentablemente, hay todavía mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer estos trámites en línea. Y por esa razón, esto nos sirve mucho, el centro de contacto, porque muchas de las llamadas han sido atendidas a través del teléfono, teniendo varios operadores contestando y orientando a su vez en la misma plataforma para quienes no tenían conocimiento simple de hacerlo, quienes necesitaban desarrollar rápidamente sus trámites, y teníamos también el apoyo, lo tenemos actualmente, de una herramienta de enrutamiento automatizado, interactivo de voz, para poder conducir a las diferentes áreas de atención. Bueno, eso en principio, estimado Carlos. Creo que para la parte final o para la segunda ronda podremos compartir algunas de las reflexiones finales y los desafíos que tenemos hacia adelante. Gracias. Gracias, Roberto. Ese concepto que tiene La Paz de resiliencia, de trámites en línea, la verdad que han hecho mucho por trabajar en toda esta temática.
Nos vamos con Felipe a Bogotá, ciudad 5 veces más grande que Montevideo, una población de 7 a 8 millones de habitantes, preciosa ciudad. Y si nosotros en estos 3 meses parece que hace 5 años que estamos trabajando en resiliencia, brindar transformación digital y servicios públicos, me imagino ahí, Felipe, por ahí cómo anduvieron, cómo pasaron en este contexto. Sí, sin duda fue un reto gigante. Esta administración llegó el 1 de enero a la ciudad. Tuvimos un par de meses de estar planteando lo que veíamos que íbamos a estar haciendo por los próximos 4 años. Y como muchas veces se dice, y cayó el meteorito y tocó empezar a recomponer muy rápidamente. No tanto para replantear muchas de las cosas que veníamos pensando, sino realmente para ver cómo acelerarlas, porque realmente nos sirvió para reafirmar muchos de los principios, ideas que traíamos y que queríamos plasmar en nuestro plan. Yo quiero hacer unas reflexiones muy transversales y generales de cómo enfrentamos esta situación y ya después podremos ver casos más específicos. El primero, y creo que es algo común con varias iniciativas, es un enfoque a construir sobre lo construido. Efectivamente, nosotros estábamos llegando, éramos una nueva administración, la ciudad de Bogotá lleva muchos años trabajando en materia de gobierno digital, gobierno electrónico. En el país tenemos ya cerca de 20 años desde los primeros lineamientos que tuvimos del gobierno nacional alrededor de servicios en línea. Y en ese sentido, cada una de las 56 entidades que componen el distrito venían con unos avances significativos. Y en eso nos paramos para poder reaccionar muy rápidamente, poder ver muy claro con qué contábamos y eso cómo lo podíamos empezar a poner al servicio de esa continuidad del gobierno que tanto se necesitaba. En ese, ya contando con ese como balance, el segundo elemento clave fue empezar a ver realmente desde la perspectiva ciudadana qué se requería, porque efectivamente tocaba empezar a priorizar aquellos servicios y aquellas cosas que más impactaran al ciudadano en esta coyuntura. En varios escenarios he tenido la oportunidad de conversar de este tema y yo creo que se volvió la oportunidad de oro para generar confianza con los ciudadanos a través de los medios digitales. Muchos de los que venimos trabajando en estos temas varios años lo vimos como varios de los grandes como fantasmas y mitos alrededor de uso de tecnología en gobierno se derrumbaban en cuestión de horas porque tocaba empezar a usar tecnología para atender a los ciudadanos. Porque efectivamente teníamos el mandato de que en ningún momento podemos dejar de atender las necesidades ciudadanas y en ese sentido la tecnología se volvió la herramienta principal. Hay otro elemento que quiero destacar y fue la identificación del talento que nos permitiera empezar a suplir con esas necesidades de poner la tecnología al servicio de los ciudadanos. Y es que, como nos pasa a muchos países y pasa globalmente, todos tenemos una gran crisis de talento TI que se pueda poner al servicio de todas las necesidades que tenemos. En ese sentido, tratamos de identificar y alinear todos los equipos de trabajo de tecnología de las distintas entidades para empezar a generar esos productos de valor en cada uno de los frentes de trabajo. Si hoy teníamos un reto gigante en bases únicas de identificación de beneficiarios de programas, poder hablar de forma efectiva a todos los equipos de esas entidades. Si mañana estábamos enfrentando cómo llevar enfoques de educación no presenciales, poder sumar todas las capacidades que pudiéramos tener transversalmente en la administración. Efectivamente, Bogotá es una ciudad muy grande, su administración tiene un arreglo institucional bastante robusto y el talento se empezó a volver una clave esencial para poder poner esos servicios en tono ciudad. Otra de las grandes conclusiones que hoy por hoy uno saca que esto fue esencial para poder darle continuidad a la función de gobierno fue la analítica de datos. Este tema que muchas veces se seguía viendo etéreo en muchos de sus usos terminó siendo la base de todo. La base de las tomas de decisiones de las políticas públicas, la base del ajuste de los servicios y en ese sentido tuvimos un enfoque hacia revisar cuáles eran los datos con los que contaba la administración distrital, empezar a encontrar la forma como podíamos utilizar esos datos transversal e intersectorialmente y empezar a poner los datos al servicio de la toma de decisiones. Lograr explicarle a los ciudadanos cada una de las decisiones que tomábamos en la ciudad a partir de los datos que estábamos analizando en este respecto. Lograr definir cuáles servicios necesitaban ser fortalecidos en qué aspectos a partir de los datos de caracterización de los usuarios de esos servicios. En ese sentido, otro elemento que fue esencial tiene que ver con las soluciones, porque efectivamente tuvimos que utilizar muchas de las soluciones existentes en el distrito, haciéndole los ajustes necesarios para que se adecuaran a esto, y tratamos de optimizar desde la lógica de no generar necesariamente
muchas nuevas soluciones que atendieran las problemáticas, sino poner al servicio los portales que ya estaban posicionados, las aplicaciones que ya existían, los canales que ya teníamos habilitados, para reinventarlos muy rápidamente para darle continuidad a esos servicios. En Bogotá, por ejemplo, tenemos un esquema de atención alrededor de unos superCADES. El superCADE virtual se empezó a volver una herramienta esencial, una herramienta con la que ya contaba Bogotá, pero que no necesariamente tenía toda la apropiación necesaria por los ciudadanos. Empezamos a ver que teníamos plataformas de pago de impuestos que servían hace mucho tiempo, pero que teníamos que reafinar algunos de los canales de pago electrónico. Y se hicieron esas intervenciones. Empezamos a ver que tal vez no teníamos canales electrónicos para recibir solicitudes de las personas que necesitaban los programas de Bogotá, vincularse a los programas de Bogotá Solidaria. Habilitamos esos canales a través de múltiples plataformas para que los ciudadanos pudieran alzar la mano en esta coyuntura tan difícil. Fue esencial poder optimizar las soluciones existentes para generar una apropiación rápida por parte de toda la administración y ponerlas al servicio de los ciudadanos. Hay un elemento que considero muy relevante en cuanto a cómo logramos reaccionar a esta coyuntura, y es que tradicionalmente en Bogotá habíamos tenido como un enfoque muy sectorializado de la administración. Cada uno de los sectores, los temas de salud, los temas de educación, los temas de planeación, y los grandes retos los teníamos alrededor de las iniciativas intersectoriales. Lograr hacer una visión, que fue, por ejemplo, desde el plan de desarrollo incorporamos una visión por propósitos de ciudad que pasan por actividades intersectoriales, y ese mismo enfoque lo tuvimos para los diversos servicios. Al ciudadano normalmente no le debería importar cuál es la entidad del distrito que le atiende una necesidad específica. En esta coyuntura aún menos. Todos los servicios los empezamos a tratar de empaquetar alrededor de lo que requiere. Creamos Bogotá Cuidadora, un espacio a través del cual empaquetábamos los servicios que tenía la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Desarrollo Económico, para que los ciudadanos pudieran acceder a esos beneficios. Tratamos de facilitar la vista de Estado único, que muchos venimos hablándolo hace tiempo, pero que hay veces no es tan fácil, para que respecto a algunos ámbitos funcionales de la ciudad, los ciudadanos pudieran acceder muy rápidamente a esos servicios. Dentro de esa ruta, un aprendizaje que creo que es, y qué pena ir como botando tantos temas, pero son como varias reflexiones que finalmente hemos sacado. Hay un tema muy importante y fue alrededor de la seguridad y privacidad de la información y los datos. Es un tema que también muchos gobiernos llevamos hablando hace tiempo, y por ejemplo en el distrito vimos una gran madurez en materia institucional y digamos instrumental alrededor, pero empezamos a tener debates muy profundos alrededor de la privacidad de los datos con los ciudadanos. Los ciudadanos y todo el ecosistema empezó a entender más de fondo de qué se trataba este tema. Empezamos a tener que implementar medidas que creíamos que estábamos en un buen nivel de madurez, porque finalmente a partir de todas nuestras autoevaluaciones y demás veíamos que contábamos con todos los instrumentos necesarios, pero nos dimos cuenta que teníamos todavía un margen de mejora progresivo y gigante. Y ese se ha vuelto una de las prioridades esenciales, porque precisamente en esta aceleración de los servicios digitales creo que ha cobrado muchísima más relevancia el tema de lograr tener estos entornos en plena confianza digital. Hay un elemento que fue clave, y es que finalmente todas las entidades, igual que nos planteaba Roberto, llegó la decisión un fin de semana y el lunes siguiente teníamos que estar trabajando todos desde nuestros hogares. Cuando hicimos un primer seguimiento, gratamente notamos que todas las entidades habían tenido la posibilidad de mandar a sus personas a las casas y habilitar los distintos mecanismos mediante los cuales podían trabajar desde allá. Empezamos a trabajar de la mano de los distintos operadores de las soluciones colaborativas que usaban las distintas entidades para que generaran programas de formación, capacitación y sensibilización muy rápido para apropiar de pronto aquellas herramientas que tradicionalmente no usábamos. Entonces nos volvimos expertos en 5 días para sacarle el mayor jugo a la suite de Google, a Microsoft 365, a Zoom, a las diversas plataformas que tuviera cada una de las entidades, y logramos que los funcionarios lo apropiaran. Ahí fue uno de esos escenarios donde nos dimos cuenta la ventaja de partir de construir sobre lo construido, que finalmente era una administración que venía hace años aproximándose a tener un funcionamiento digital y que logró desde esa perspectiva reaccionar muy favorablemente a la coyuntura, si es que se puede usar el término. Hay algo muy importante, y es que uno de los temas que se privilegió en la ciudad fue el enfoque hacia la transparencia, hacia los datos abiertos y la participación. En este primer año de gobierno, por ejemplo, se están definiendo el plan de desarrollo distrital y los planes de desarrollo de las distintas localidades que componen la ciudad.
Estos ejercicios tradicionalmente habían sido muy presenciales. Tuvimos que reaccionar y la Secretaría de Gobierno, que es la correspondiente con las distintas entidades aliadas, para empezar a habilitar distintos mecanismos electrónicos y no presenciales para hacer participación en la construcción de los planes territoriales de desarrollo. Tuvimos votaciones alrededor de temas de presupuestos participativos, cosas que no habíamos logrado acelerar en la ciudad desde la perspectiva digital, las pudimos hacer en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, pero pues, adecuándonos a las condiciones COVID. Ese enfoque de transparencia y participación y acceso a la información pleno nos ha permitido estar ajustando permanentemente los servicios, nos ha permitido vivir aprendiendo de esa relación con los ciudadanos y nos ha permitido vivir ajustando la tecnología para que esté plenamente al servicio de la calidad de vida de nuestros bogotanos, que es lo que más nos importa. Quisiera finalmente terminar, y creo que me quedan 2 minutos, con 2 temas. Uno es... Estás bien cronometrado, Felipe. Señor. Estás bien cronometrado, que te quedan sí, 2 minutos. Aquí el reloj saltando. Hay un tema que creo que comparto con Roberto plenamente y es el enfoque, digamos, omnicanal que nos tocó adelantar a todos. Una de las primeras evidencias contra lo que nos chocamos en el mundo de vamos todos a las casas y todo lo podemos hacer digitales es ser consciente de esa brecha digital que tanto venimos hablando hace tanto tiempo. Y en ese sentido fue necesario plantear esquemas multicanal, no solo a través de plataformas web, a través de plataformas móviles, a través de líneas de atención o centros de contacto, y en la medida que se empezaron a levantar restricciones, a través de canales presenciales que lograran cumplir con todas las medidas necesarias para atender a sus ciudadanos, que aún con todos los otros canales habilitados no llegaban. Y en ese sentido el enfoque multicanal ha sido uno de los principios básicos y se ha vuelto como uno de los principales motivadores que tenemos de aquí en adelante para habilitar cualquier servicio. Si ya lo creíamos, nos acabamos de convencer que cualquier perspectiva de un servicio digital debe ofrecer la misma experiencia de servicio a los ciudadanos si estoy en una ventanilla al frente de la alcaldía, si estoy llamando a la línea de atención, pues si estoy interactuando en alguna de sus plataformas. Y finalmente, sin entrar en los casos específicos, quiero resaltar que hay 2 temas que están motivando mucho la continuidad de los servicios. Todo lo que tiene que ver con la reactivación económica de la ciudad, los programas de comercio electrónico para MIPYMES, la formación de competencias específicas en materias de uso de tecnología que permitan apalancar procesos de reactivación económica y todo el tema de educación. Es una prioridad para nosotros efectivamente lograr dar continuidad a los procesos de educación de los niños en sus hogares y que no sean los principales víctimas de esta pandemia. Yo lo dejaría por ahí y estoy atento a la conversación más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Ese trabajo en silo, esas reflexiones primarias que a veces en el teletrabajo ven a la administración como un elefante que es difícil de mover y rápidamente tuvimos que ser ágiles y tener en 48, 72 horas un mecanismo de gobiernos locales digitales que también son productos a veces de la inversión en infraestructura en años anteriores y poder montando esas capas para cuando las necesitábamos en tiempo real. No es que en 48 horas hicimos magia y que las tecnologías de golpe y porrazo pudieron atender las necesidades. Era porque teníamos una infraestructura montada que podían hacer soporte a ese tipo de cuestiones. También eso de interoperar, a nosotros nos pasa, tenemos, no sé, 200 aplicaciones por todos lados y rápidamente tuvimos que salir a interoperar, tener ventanillas únicas y servicios únicos centralizados con centros de atención remota, en call center, en chatbot, en trámites, en lo que seamos, para poder movernos rápido. La verdad que fue un desafío bien interesante y ver ese elefante más que como algo pesado, como un removedor de obstáculos y que pudiera transitar por ahí. También en el tema de datos privados, que nosotros también tenemos esta aplicación por ejemplo, tenemos una aplicación de coronavirus, tenemos rastreo que está haciendo el SINAE y esa conjunción privada y datos públicos que también vamos a conversar. Yéndome con Guaira y atando con el tema educacional, Guaira Santa Fe asume el 7-8 de diciembre, nuevo gobierno, recién acomodando el cuerpo. Aquí en Montevideo estábamos finalizando, teníamos las elecciones allí por mayo y ahora son aquí en septiembre. Pero Guaira, subsecretaria de Educación, la parte de Cultura, asume 7 de diciembre y se encuentra
la pandemia y el vertical exclusivo de la educación y, como bien decías también, Felipe, la atención a esos niños y cómo mitigar ese impacto. Vamos con vos, Guaira. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la organización que viene trabajando con la red de Mercociudades y que esta invitación me llega por medio de nuestro municipio, desde la Subsecretaría de Innovación Institucional y Gobierno Abierto, que participa y que bueno, me hace llegar esta inquietud para poder contarles un poco cómo venimos trabajando desde el municipio de la ciudad de Santa Fe. También, como muchos mencionaban, desde un modo integral. A mí me toca la parte de Subsecretaría de Educación y Cultura. Yo estoy a cargo de 10 municipales y un liceo municipal con 5 escuelas de arte, diseño, música, inglés y escuela de expresión infantil. Como decías, comenzamos la gestión el 10 de diciembre. Al tiempo llovieron alrededor de 200 milímetros en menos de 12 horas y al poco tiempo, el 20 de marzo, comienza el aislamiento social preventivo, ¿no? Y obligatorio. Frente a esta situación, esta coyuntura tan compleja, con una crisis que ya veníamos teniendo en la Argentina, teníamos que garantizar, tal cual lo venían hablando todos ustedes, servicios, pero cómo hacerlo desde un gobierno remoto. Entonces nos planteamos, nos armamos de un proyecto que se llama La Ciudad Aprende en Casa, que lo que pretende es reenlazar los vínculos, constituir vínculos virtuales, pero no solo desde allí, sino también sosteniendo el ámbito territorial. ¿Cómo lo hicimos? De 2 maneras. Con los jardines seguimos entregando las frutas y con un gran trabajo del equipo, de docentes, directoras y trabajadoras sociales, fuimos focalizando aquellas familias que lo necesitaban mucho más y pudimos ir entregando kit de alimentos y kit de limpieza. De ese modo y de esa manera lográbamos reenlazar los vínculos, tener aproximaciones con la ciudadanía para saber también cuál era la situación en la que estaban. O sea, la premisa que teníamos tanto en el liceo como en los jardines era aproximación educativa, no reemplazar la escuela, no reemplazar la sala tal como la conocíamos, porque eso no era posible. Desde la Secretaría darle tiempo a las docentes y a los docentes proyectando material educativo, que ahora les voy a contar de qué se trata y voy a ver si puedo compartir mi presentación. Intentando de esta manera lograr llegar no solo desde lo territorial, como les decía, con la fruta, sino también poder encontrar, bueno, no sé si voy a poder compartir la presentación desde aquí, pero aquí tengo compartir. No puedo. No me sale el material. ¿Podés hacerlo de todas maneras sin el material, Guaira? Sí, por supuesto. Sí. Es lo que tiene esta edición virtual que nos desafía a todos. No pasa nada. No pasa nada. Podemos después ir compartiéndolo de manera en la página y también ustedes pueden ingresar a nuestras páginas de la ciudad de Santa Fe. En los jardines pudimos, como les decía, focalizar, entregar alimentos a la familia, focalizarla con la colación que eran las frutas, pero nuestro mayor objetivo era reenlazar los vínculos y detectamos situaciones de violencia de género, cuestiones de vulneración de derechos en niños y niñas, teniendo en cuenta que de 1.543 familias pudimos alcanzar a reconectar con 770 familias. Este trabajo fue muy cuerpo a cuerpo y fue un trabajo muy personalizado porque había que llamar a cada una de estas familias de los barrios que participan, de los 17 jardines. Fue reconectar a través de todas las maneras que podíamos, hacerles llegar a través de los vecinos que estábamos en el jardín, en los jardines, pero puntualmente lo que quería destacar es que nunca nos retiramos del territorio. Siempre abrimos los jardines, siempre intentamos de todas maneras alcanzar el contacto con familias que se iban mudando de los barrios o que perdían sus teléfonos o sus maneras de vinculación.
y al mismo tiempo íbamos pensando qué cosas íbamos a ir haciendo cuando se levantaran las restricciones. Mientras tanto, lo que hicimos fue un álbum ilustrado que se llama Lelí, un material que fue digital en principio para compartir con las familias, porque la vinculación con cada una de las salas, la vinculación educativa adaptada a cada una de las salas, ya la hacían las docentes, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un grupo etario en jardines de 45 días a 3 años. Imagínense que es muy complejo cómo reconectar con esas infancias. Entonces las maestras buscaron dentro de sus desafíos distintas formas de adaptarse y vincularse con los más chiquititos. Pero nosotros desde la Secretaría creamos este álbum porque lo que nos ocupa y nos atiende como trabajo es a las infancias llegar en el conjunto de toda la familia. Entonces es un material que no es un material infantilizado, sino que atiende a la curiosidad de grandes y chicos. Es un material para hacer y leer y contar en familia. En cuanto al liceo municipal, fue otra la dinámica, porque bueno, ya ahí tenemos niños de 5 años hasta nivel superior, a través de páginas digitales reconectar, que cada docente pudiera encontrar su propia manera de pensar esa aproximación educativa, teniendo en cuenta siempre que lo que nos interesaba era saber cómo estaban y cómo estaban pudiendo llevar adelante el aprendizaje y si estaban pudiendo acceder a los materiales que le íbamos haciendo llegar. Cuando se levantan las restricciones, logramos imprimir todos estos álbumes y hacérselos llegar a la mayor cantidad de familias. Al mismo tiempo fuimos haciendo vacaciones de papel, con juegos para que les lleguen a las familias, siempre entendiendo que la actividad educativa y cultural lo que pretende es aprender disfrutando y que el juego no es lo mismo que el juguete. El juego que nosotros acercamos tiene que ver con la posibilidad de crear, de construir, de pensar, y eso hace el proceso de subjetivación, ¿no? O sea, no es lo mismo un objeto terminado y finalizado que una propuesta para hacer en familia y donde yo tengo algo para aportar. Entonces, ¿sí? Sí, se escucha bien. Te escuchamos perfecto. Bien. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí. Bien, al mismo tiempo que les voy comentando todas estas cuestiones que son mucho más complejas y tienen muchas más capas, teniendo en cuenta que yo participo de una de las secretarías, participamos de lo que el gobierno, nuestro intendente creó, que es el Gabinete Social, donde se lleva adelante un proyecto, un programa que es el Integrar, donde participamos varias de las secretarías. Nosotros nos toca, digamos, la parte de actividades, objetivos y propuestas educativas y culturales, y donde los 3 componentes que se trabajan son territorio y ambiente, sociabilidad y participación, familias y cuidados con propuestas culturales y educativas. Nosotros estaríamos en familias y cuidados. Entonces, mientras íbamos pensando todas estas actividades virtuales, todas estas actividades lúdicas, todas estas actividades educativas, fuimos pensando qué podíamos hacer para cuando se levantaban las restricciones para lo que aquí se llaman las caminatas recreativas. Entendiendo que no todos los barrios tienen la posibilidad de tener una plaza, tener una vereda recreativa. Encontramos que dentro de la participación que hacemos en las 16 redes también conformadas por nuestro gobierno de las redes barriales, encontramos que el Jardín de Loyola comparte un espacio históricamente que también se dedicaba a las cuestiones de cuidado, la posibilidad de hacer una vereda para jugar. Entonces nos pusimos en marcha con un dinero que estaba bloqueado, que no se podía utilizar del Plan Nacional de Primera Infancia, logramos destrabarlo y con ese dinero estamos haciendo una vereda para jugar. Esa vereda tiene una rayuela, tiene un tablero de ajedrez y tiene una serie de tatetí. La idea nuestra es que esa rayuela tiene signos lingüísticos e icónicos que no pretenden ser algo cerrado, sino la posibilidad de que los niños mientras juegan puedan imaginar otras cosas, siempre atendiendo a la imaginación y a la creación en el espacio público, en el servicio público. Entonces, esta vereda para jugar va a tener distintas actividades también al paso para que los niños y niñas del barrio de Loyola que no tienen un espacio, una plaza, no tienen una vereda donde jugar,
puedan tener este espacio como lugar inicial, iniciático, para también poder reproducirlo en otros lugares de la ciudad. Es así, digamos, que la pandemia y la pospandemia siento que la vamos pensando y la vamos construyendo al mismo tiempo que la vamos transitando. No solo estamos en esta situación vinculada a la coyuntura o al objetivo específico de atender lo inmediato y lo acelerado que se presenta a todos, sino también ir pudiendo, de manera así acelerada, proyectar cuestiones que nos posibiliten que nuestras infancias, cuando tienen la posibilidad de salir, tengan la posibilidad de jugar, tengan la posibilidad de aprender jugando. O sea, todo el material educativo, tanto en veredas como lo que les comentaba de Lelí, como las vacaciones de papel, siempre el componente educativo y cultural distribuido y desarrollado para que el aporte permita la ampliación de ideas, permita la ampliación de creatividad, permita también la posibilidad de participación. Digamos, todas estas propuestas que yo les estoy contando las vamos trabajando con docentes de los jardines, con docentes del liceo, con las redes barriales, con estas 16 redes barriales de los 32 barrios que estamos trabajando y priorizando, y con las 300 instituciones que estamos trabajando también como municipio. Pensándonos todo el tiempo, como bien decía Felipe, de un modo integral, de un modo que no solamente se atienda a una parte, sino que se trabaja en conjunto a través del gabinete social. Quería también compartirles esta preocupación que a veces surge, que es, bueno, cómo montar un espacio educativo que no vuelva en el sistema de la incertidumbre que nos produce, que la incertidumbre es intolerable, que muchas veces nos provoca miedo, de no retrotraernos a un sistema, a un pensamiento conservador, sino todo lo contrario, seguir proyectando, seguir pensando un presente y un futuro cargado de sueños, de utopías, de gente que sigue teniendo esperanzas para construir espacios públicos de participación, cooperativos, comunitarios, y donde nosotros estamos priorizando el trabajo con todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, entre el centro y la periferia, ¿sí? como se lo ha denominado históricamente. Que ese centro se empiece a correr y que se empiece obligadamente a desbordar para que toda la ciudad esté integrada. No sé si me queda algo por comentarles o algo que vos, Carlos, me quieras preguntar. Estamos medio cortos de tiempo, Guaira. Estamos cortos de tiempo. Como siempre, el tiempo en los eventos es acotado y tirano. Rescato ese trabajo en territorio que están haciendo. Un poco, cuando ayer hablábamos eso de construir ciudades inteligentes y Smart City, es también inclusión social, es trabajo en territorio, trabajo cuerpo a cuerpo, sobre todo con todo este tema de los niños, y a veces nos pasa que me gustó mucho el concepto que tenías de civismo pop, cuando a veces nos vamos para un lado y nos tenemos que a veces concentrar, y estos golpes de pandemia nos aterrizan a esos problemas que son urgentes, reales y súper necesarias. Les quiero agradecer a Guaira, a Roberto, a Felipe por las presentaciones, este enfoque, digamos, tanto de Bogotá y La Paz más transversal, con todas las acciones que en definitiva venimos haciendo todas las ciudades, variando en sus conceptos, poner los trámites en línea, servicios públicos, usos de las TIC, y este enfoque más aterrizado, más a territorio, más el cuerpo a cuerpo, que es la educación, y como acá le decimos en Uruguay, los gurises, cómo atender esos gurises que realmente se le han golpeado y duro en contexto de educación, de inclusión y de apoyo también, y de contención psicológica, que la vienen sufriendo en muchos casos de forma compleja.
Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a los invitados internacionales desde Colombia, desde Bolivia y desde Argentina. También gracias a ti, Carlos. Y está bueno avanzar que a la vuelta de esta pequeña pausa, vamos a tener un panel, un debate sobre algo que nos toca muy de cerca a todos, que es el nombre de datos privados e interés público, pero vamos a estar hablando de las aplicaciones de seguimiento a través de nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, y creo que nos tienen cuestionando mucho a todos. A la vuelta de esta pausa, ya regresamos.